Bien, lo que vamos a hacer es ir copiando estos datos, ¿ya? A propósito, yo les pasé, si no me equivoco, sí, les he pasado un Excel, ¿no? Entonces, vamos a buscarlo ese Excel ahorita para no estar haciendo pues todo el trabajo desde cero si ya tenemos un Excel base, ¿ya? Está aquí, mecánica, cuando yo llevé mi sexto semestre, mecánica de los suelos. Libro 1, pack. No, no está acá. ¿Ya? Entonces está en laboratorio de suelo. Miércoles, justo este lo tengo en la otra computadora, entonces. Entonces vamos a sacarlo acá, no queda otra. Odio esta computadora, está muy lenta. Ya, no importa. A ver este. Ah, este es mi tabla de clasificación. No, no, no. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ciertos datos, ¿no? El primero que tenemos, ¿ya? Es el peso del suelo húmedo más muestra. Peso del suelo húmedo más muestra, ¿ya? Después tenemos el peso del molde. Después tenemos el volumen de la muestra. Después tenemos densidad húmeda. Después tenemos recipiente, ¿ya? Después tenemos peso del recipiente. Después, peso de la muestra húmeda más tara, ¿ya? Luego, peso de la muestra seca más tara, ¿ya? Luego, peso del agua. Luego, peso seco del suelo. Luego, contenido de humedad. Y luego, densidad seca. ¿Sí? Entonces, son todas estas cosas las que tenemos que determinar, ¿ya? Yo vengo aquí, lo voy a achicar esto y le vamos a hacer zoom, ¿ya? Entonces, este grupo que se llama, compañero, binario central. Bustamante, ¿este grupo de quién es? Este- ¿Cómo? Todos estos datos de quiénes son. Del grupo tuyo, pues. Ah, ya, el grupo de Balda, ya. Sí. Ok. Entonces, todo lo que son de mi grupo ya se van a ahorrar los cálculos porque lo vamos a hacer ahorita. Columna número 1, 2, 3, 4. Solo tomamos 4 puntos por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a colocar así. Lo vamos a cuadrar y esto igual, ¿ya? Ok, entonces, como pueden ver aquí, el peso de la muestra fue variando. En el primer ensayo se usó 9.000, perdón, 9.000, ¿no? 9.192 gramos, ¿ya? En el segundo se usó 9.416. En el otro se usó 9.427 y 9.188, ¿ya? Peso del molde, el peso del molde pesaba lo mismo en todos los casos, 4.890,
¿Ya? Entonces, ese mismo dato lo voy a arrastrar. El volumen de la muestra. Ahora sí, esto quiero que entiendan bien. Según el tipo de método, ¿ya? Según el tipo de método, nosotros vamos a tener el tipo de volumen de la muestra. Por ejemplo, aquí en estas diapositivas, yo les decía de que el volumen ya va a ir variando según el método, ¿no ves? Aquí me dice 1/30, 1/30, pero este me dice que es el mismo volumen porque se ha trabajado con el mismo molde. Cuando yo hice el Proctor con ustedes, trabajé con diferentes moldes, ¿correcto? Entonces aquí vamos a buscar el libro. Ah, ya lo descargué, ¿no? Acá está. El Brajadas. ¿Ok? Epa. Buscamos el capítulo de compactación, ¿ya? Entonces, en este librito, esfuerzo de suelo, a ver, voy a abrirlo el PDF directamente, pero en Adobe Reader. Mostrar en carpeta. Abrimos aquí, ¿ya? Y en este libro de acá me voy a fijar en el índice del capítulo de compactación. Es importante que lean este capítulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ingeniero no le va a enseñar todo lo que está en este libro. Él va a explicar lo que está en su libro de él y hay cositas que son interesantes que él no explica, ¿ya? Resistencia cortante, no. Consolidación, no, ¿ya? Esfuerzo de masa en el suelo, ¿dónde está compactación? Es el 9, creo. Mejoramiento, ta. Compactación de suelo, capítulo 5, página 91. Entonces, vamos a buscar acá 91. ¿Ya? Estamos aquí en el capítulo 5. Ver modo lectura. ¿Ya? Entonces, este capítulo nos va a hablar cómo empieza la compactación y todo, bla, 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 cómo se encuentra el peso específico seco, los diferentes equipos, lo de la curva, ¿ya? Cómo encontrar la densidad respecto a la energía de compactación, lo que yo les decía, ¿no? ¿Ya? Y más abajo está esta tabla de aquí, ¿ya? Esta es no, no es esta. Vamos buscando, ahorita les digo. Esta es la diferencia entre los dos métodos, ¿no? Lo que yo les iba diciendo. El Proctor estándar es chiquitito y el Proctor modificado es más grande, hasta en el martillo, en el cilindro, en todo. ¿Ya? Acá, acá, ¿dónde están los métodos? Quiero ver los métodos, son unas tablitas. No, antes. Aquí está, miren. Cuando ustedes vayan a hacer un Proctor, esta es la parte más importante, ¿ya? Esta tabla de aquí me dice cómo voy a realizarlo. Si es el método, miren aquí que dice especificaciones del Proctor modificado. El Proctor modificado puede ser método A, método B o método C, ¿ya? Nosotros hicimos el método C, ¿ya? Porque hicimos 5 capas y 56 golpes, ¿sí? Incluso el método A y B podemos hacer ese mismo modificado que ustedes agarraron, que agarraste vos, Bustamante, que agarraste vos, ¿qué se llama? Este, eh, López, que agarraste vos, Patiño. Podemos usar ese mismo con 25 golpes, ¿ya? Pero miren aquí, el método A me dice diámetro del borde
106, 101.6, ¿correcto? Ese es el molde más chiquito, 101.6. Y el que nosotros usamos es este, 152.4, ¿ya? Con un volumen de 2124 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es nuestro volumen? 2124 centímetros cúbicos. Entonces, me vuelvo aquí y voy a sacar captura de esto, ¿ya? ¿Dónde está? Acá. Captura. Ahí, ¿ya? Este es el volumen que vamos a usar. ¿Ok? Teniendo ese volumen, copio y pego acá. 2124. Entonces, ese es el volumen de mi muestra. 2124, 2124, 2124, 2124. ¿Ya? Y en el caso del otro Proctor, fíjense aquí, ¿ya? Me voy una hoja, una página arriba. Si yo quiero hacer el Proctor estándar, ¿ya? Igual, 943, 943, y puedo agarrar, ¿ya? Puedo agarrar el molde, ¿sí? Del otro cilindro, ¿me entienden? El molde grandote puedo usarlo, ¿sí? Pero voy a seguir usando el mismo martillo, ¿ya? Y el mismo número de capas. En otras palabras, y esta es pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué me diferencia el método, el Proctor estándar y el Proctor modificado? Miren, con ambos métodos puedo hacer 25 golpes como 56 capas. Con ambos métodos puedo usar el volumen del molde de 943 y 224. Lo que me diferencia de un método del otro, netamente, es el número de capas. Sí o sí para el estándar son 3 capas, ¿ya? Y sí o sí el martillo es de 24 newton. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo cambiar de molde y puedo cambiar de número de golpes, pero sí o sí el número de capas es 3. En cambio, en el otro, ¿ya? En este de aquí, fíjense, sí o sí 5 capas, ¿ya? Y sí o sí 44.5 newton. Entonces, el peso del martillo y el número de capas nunca cambia. El número de golpes puede cambiar, el volumen del cilindro también puede cambiar. ¿Ok? Entonces, eso ya ustedes lo van a leer con calma. Ya les estoy diciendo que es pregunta de examen. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez tenemos estos datos de acá, voy anotando los que me faltan, los que tengo aquí. ¿Ya? Peso del recipiente, no sé si me puedes ayudar dictando. Bueno, ahí nomás. A borrar. Ya. T16 es el primero, ¿no? Recipiente T16. Peso del recipiente, 27 gramos. ¿Ya? Peso de la muestra húmeda, 196. ¿Ya? 126. 126. Sí. Peso de la muestra seca, 111. 11.8. Ya. Vamos con el otro. Recipiente C. 29. S 29, 252. Y Ya. esa es la muestra que se extravió del horno. Ya. El otro, 26.1. 26.1. Sí. Ya. 159 y 142.4. Ya. Y el otro, P2, ya. 29 gramos, 164 y 144.3.
Ya. Bien. Entonces tenemos peso del suelo, peso del molde, me falta densidad húmeda, ¿ya? Lo primero que hacemos aquí es calcular el peso del agua. ¿A qué es igual el peso del agua? Al peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca. Entonces aquí lo que vamos a hacer es restar 126 menos 111,8, ¿ya? Y copio la misma función para los demás, ¿ya? Ahora, este lo vamos a dejar en blanco, ¿ya? Porque no tenemos aquí el valor del peso de la muestra seca. Peso del suelo seco va a ser igual al peso de la muestra seca más tara y le voy a restar el peso de la tara, ¿no? Y para el contenido de humedad voy a agarrar el peso del agua, lo voy a dividir entre este otro peso, ¿ya? Y voy a multiplicarlo todo ese producto por 100. ¿Ok? Esto igual lo vamos a hacer. Este de aquí, ignorémoslo por un momento. Bien. Pregunto, ¿eso te salió, José? Dame un segundo, Ignacio. Ya reviso. Peso del agua va a ser el peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca. ¿Ya? Peso del suelo seco va a ser el peso de la muestra seca menos el peso del recipiente. Y el otro ya. Sí, eso me salió. Ok. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es determinar el contenido de humedad de cada uno de los suelos. ¿Ya? Ahora miren, cuando nosotros hicimos el ensayo, le dije vamos a echarle el 4%, el 2%, el 4%, el 6% y el 4%, ¿correcto? Les pregunto, ¿se mantuvieron esos valores? Pues no, nunca se mantienen. ¿Por qué? Porque la humedad se va perdiendo en el aire y va a ir variando de a poco, ¿ya? Esos son los resultados que nos dieron y esos son los resultados que tenemos que manejar. Ahora, para determinar la densidad húmeda, ¿qué es lo que hago? Voy a agarrar primero que nada la masa, el peso, ¿dónde está? Peso húmedo más muestra, ¿ya? Puta, no me van a entender si yo se los explico así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, vamos a hacer lo siguiente. En MATLAB puede ser. Sería una opción, pero me da flojera. Voy a usar el lapicito nomás acá. ¿La pizarrita? Sí, la pizarrita. Porque si no, no me van a entender. Ahorita me estoy poniendo a pensar, no me van a entender si les explico con puro Excel. Y la intención es que entiendan, pues, ¿no? Entonces, vamos a copiar estos datos. Ya. Esto, y vamos a entrar acá. El infalible Word. Oh, ya. ¿Cómo vamos a ir determinando estos cálculos? ¿Sí? Ya. Aquí lo vamos a poner en blanco, ¿ya? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el porcentaje de humedad.
¿Ya? Vamos a ir a los pasos entonces para determinar el porcentaje de humedad. Ecuación de porcentaje de humedad. Porcentaje de humedad va a ser igual al peso del agua entre el peso seco por 100, ¿ya? ¿De dónde esa parte o de esa ecuación? Vamos a usar solamente de este fragmento de aquí, desde donde dice peso del recipiente. Los primeros cálculos que se hacen son estos que están aquí, abajo, ¿ya? Entonces, vamos a ir determinando los pesitos de cada cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino el primero? El primero es el peso del agua, ¿no? Este de acá. ¿Cómo voy a determinar el peso del agua? Voy a colocarles aquí la fórmula, ¿ya? Para determinar el peso del agua es igual al peso, voy a abreviar esto, peso de la muestra húmeda más tara, le voy a decir W, ¿ya? MH más T, ¿ya? Entonces, el peso del agua va a ser a WMH más T, y a eso le voy a restar este otro que está con naranja. Peso de la muestra seca, WMS más T. ¿Ya? Entonces le resto, ¿ya? Peso de muestra húmeda menos WMS, peso de la muestra seca más tara. ¿Ya? Entonces ese es el primer cálculo que nosotros hacemos para determinar el peso del agua. Este de aquí. Para determinar el peso seco, este de acá abajo, vamos a tener que sacar, ¿ya? Peso seco. Volvemos nuevamente al verde, ¿no? El verde que me dice es el peso. Ah, no, este es el naranja, ¿no? Vamos con el naranja. Igual al peso de la muestra seca más tara menos el peso del recipiente, que yo lo voy a llamar directamente T, menos la tara, ¿ya? Esos son los pesos que tenemos que determinar, ¿ya? Peso del agua, peso seco. Una vez tengo ambos pesos, los divido el uno respecto al otro y lo multiplico por 100, ¿ya? Entonces, vamos a ir calculando cada uno con la calculadora ahorita, ¿ya? Voy a tomar, guardar, voy a tomar captura. Todo esto, ¿ya? Le doy copiar, lo minimizo, borro todo. Entonces paso 1, paso 2. Ahí está. Bien, vamos a usar esas ecuaciones y empecemos a determinar los valores, ¿ya? ¿Cuánto me da el peso del agua de acá? Joven, el peso de agua aquí. 14,2. Ya, 14,2. Bien, ya va el primero. El segundo lo dejamos en blanco porque no tenemos datos. ¿De acá? 16,6. 16,6. Ok. ¿De aquí? 19,7. 19,7. Entonces la resta del uno con el otro. Ahora vamos a determinar el peso seco. ¿Qué es igual el peso seco? El peso seco del suelo va a ser igual a este de acá menos el peso del recipiente, ¿no? Este de aquí. ¿Ok?
Entonces, el primero, 111.8 menos 27. Y toda la fila lo mismo, ¿ya? ¿Cuánto sale? 84.8. 4.8. ¿Ok? ¿El otro? ¿El de aquí? 116,3. 0.3. ¿Ya? ¿Y el de acá? 115,3. 0.3. Ok. Por último, vamos a dividir este valor entre el de abajo y lo multiplicamos por 100. ¿Ya? 16,7453%. 16,74. ¿El otro? 14,27. Ya. ¿El otro? 17,08. Ok. Acá hay algo raro, ¿no? Porque las humedades tienen que ir de menor a mayor. Pero mira acá, mayor, menor, mayor. Como si se hayan equivocado al anotar los valores. Pero no importa. En este caso lo vamos a seguir resolviendo así. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el contenido de humedad. Voy a tomar captura. Ya. Toda esta parte. Acá. Ya. Y voy a pegar esto en la siguiente hoja. Control B. ¿Ya? Ahora sí, lo que nos queda ahora es calcular la densidad húmeda. La ecuación para determinar la densidad húmeda, ¿ya? Es igual a el peso de la muestra húmeda entre el volumen del recipiente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo el peso del suelo húmedo más muestra, ¿ya? Creo que es decir peso del suelo húmedo más molde es la palabra que debía colocar acá. Me equivoqué yo al escribir. Esto es molde, ¿no, José? Porque lo pesábamos con molde y todo, ¿no? Sí. Entonces, para determinar aquí la densidad húmeda, lo que tengo que hacer es la siguiente ecuación. A esto voy a llamar 1, ¿ya? A esto voy a llamar 2 y a esto voy a llamar 3. Para no estar escribiendo todo de nuevo ahorita en la pizarra, ¿ya? Entonces, para tener el valor de 4, que es la densidad de la muestra, vamos a hacer lo siguiente. Van a colocar el peso del suelo húmedo más molde menos el peso del molde, ya en su calculadora, paréntesis y todo esto, y lo van a dividir entre el volumen de la muestra, que es 3, ¿ya? 1 menos 2 entre 3. El primero de aquí menos este, y ese resultado lo dividimos entre este, ¿ya? ¿Me entendieron, no? Sí. 2,028. 2.028. Bien. ¿El que sigue? 2,130. 130. ¿Ya? ¿El que sigue? 2,130. 136, perdón.
¿Ya? Y este de aquí tiene que bajar. 2.023. Ok. ¿Hasta ahí alguien se perdió en los cálculos? ¿Alguien no entendió algo? ¿Seguros? Bueno, voy a asumir que se entendió. Estoy preguntando, ¿no? Conte. Borrar. Ya. Entonces, ese era el paso 3. El siguiente paso, lo que hemos hecho es calcular todo esto. ¿Ya? Ahora aquí, una vez ustedes tienen esta densidad húmeda, que es la que acabamos de calcular, ¿ya? Esa densidad, vamos a determinar con esa densidad, vamos a calcular. Ay, no es este. ¿Dónde está? Este de aquí. Con esa densidad húmeda, y con este contenido de humedad, vamos a determinar la densidad seca, ¿ya? ¿Y cómo se determina la densidad seca? Es esta la ecuación. Eh, Rojo. Densidad seca va a ser igual a la densidad húmeda, la densidad de la muestra, dividido entre 1 más el porcentaje de humedad dividido entre 100. Entonces, en el primer caso, tenemos, por ejemplo, aquí vamos a agarrar los otros valores, ¿no? 2.023, este de aquí, 2.028. 2.028. Lo voy a dividir entre 1 más el porcentaje de humedad, 16.74. Y a eso lo voy a dividir entre 100. Y con eso voy a tener la densidad seca 1. ¿Ok? A ver, ¿cuánto le sale? 1.74. Muy bien. Entonces, ese es el primer valor, ¿no? Calculen de los otros igual. 1.74. ¿Ya? De los otros 2 puntos. El tercero es 1.87. ¿Ya? El último, 1.73. Ya. Para no dejarlo así, esto de feo, nosotros tenemos que ponerle un valor, aunque sea acá. ¿Ya? Que me salga un porcentaje de humedad aproximadamente de 15, ¿no? 16, 15, algo aquí para que podamos tener el dato del punto. Y ya en sus conclusiones me colocan, se perdió la muestra del horno del laboratorio, por lo tanto tuvimos que inventarnos los datos, no nos queda otra, ¿no? No nos queda otra opción, ¿ya? Entonces, ya estamos casi 1 minuto, pero igual estoy guardando esto, ¿ya? A ver, vamos a tratar de jugar aquí en el Excel, ¿ok? Voy a agarrar todas estas ecuaciones y las voy a copiar para acá, ¿ya? Esta, no me copió la ecuación. Aquí, humedad, tanto, tanto, ya. Vamos a ponerle color aquí.
No quiero un contenido de humedad tan alto, entonces vamos a ponerle 220. A ver, 16, nada, un poquito más. 221, 15, ¿ya? 221.7. Vamos a asumir esto, ¿ya? Que el peso de la muestra seca más tara fue 221.7.